que está grabando? ¿Sí? Sí, profe. Ya, Sí, ahora sí. profe. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, nos corresponde entonces, chicos, analizar el seminario número 9, que es el primer seminario de química orgánica, esencialmente la primera parte, que es el entendimiento de la nomenclatura de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos y algo de reactividad, para ya ir evaluando las moléculas que son más relevante desde ese punto de vista. ¿Mm? Eh, Partamos entonces con el primer ejercicio. Dice, escriba la estructura de los siguientes compuestos. Nos dieron una cantidad de compuestos que están aquí determinados. O sea, nos dan la nomenclatura de ellos, ¿cierto? Y uno tiene que responder la estructura. Aquí, bueno, los resultados están en la guía. Lo importante es el entendimiento de todo esto. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, 1-ciclopropil 1-buteno, ustedes lo que hacen es, tienen que identificar la cadena principal, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que la cadena principal es de 4 átomos de carbono, o sea, un butano, pero como está está con un doble enlace, es 1-buteno. Y tiene un sustituyente. Y si ustedes numeran el buteno desde el extremo izquierdo, que es el lado en el que está más cercano al doble enlace, este va a ser el carbono 1, este es el carbono 2, este es el 3 y este es el 4. Y por lo tanto, este sustituyente, que es un ciclo de 3 átomos de carbono, que es propil, está en la posición 2 y por lo tanto así es el ciclo es 2 ciclopropil 1 buteno. Ustedes también le pueden llamar buteno solamente cuando el alqueno o el sustituyente en general está en el carbono 1. Uno puede resumir esto sin colocar el número 1. Entonces uno podría decir que se llama 2-ciclopropilbuteno. Se entiende que está en el carbono 1. Eh, en el caso del 2, también ustedes buscan la cadena más larga de la estructura. Aquí nosotros la colocamos en línea recta, pero podría estar perfectamente, digamos, quebrada la cadena para mostrarla. Por ejemplo, este es CH3, CH2 hacia abajo, por ejemplo, y ustedes no tendrían que tomar esta cadena lineal, sino que tendrían que doblar hacia abajo para encontrar la cadena más larga. En este caso, como digo, la colocamos en forma lineal y es fácil de ver, pero no siempre es así, ¿ya? Entonces ustedes saben que estos son 7 átomos de carbono en que hay un doble enlace en la posición 3. Si lo miran desde acá, es la posición 3 y si lo miran desde acá, es la posición 4. Por lo tanto, nuestra opción es la posición 3, el menor número posible. Y por lo tanto, en el 3 nos queda un grupo metilo y en el 4 también un grupo metilo. Con lo cual nosotros colocamos 3,4 dimetil, ahí está, 3 hepteno. Lo primero es colocar el 3 hepteno, ¿cierto? Y después los sustituyentes y así fácilmente se ve. ¿Mm? El tercero, ustedes pueden ver que el grupo principal es este ciclohexano con un OH, que es el ciclohexanol, que tiene en dos posiciones sustituyente, acá y acá. Si este es la posición del ciclohexanol, que siempre va a ser uno podría decir ciclohexano 1-ol también, como yo les señalé anteriormente. Pero aquí le colocamos ciclohexanol solamente. Entonces esta sería la posición 2. Y en la posición 2 hay un propilo. Ustedes ven 3 átomos de carbono, solo que está en forma simétrica en el carbono secundario. Y por eso le llamamos isopropil. También uno podría llamarle 2-propil, ¿cierto? Y de esa forma quedaría el 2 isopropil o 2 o secpropil también o 2-propil.
Y después este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Entonces sería 5-metil. Fíjense ustedes que queda además estructurado de tal manera que este queda en orden alfabético. ¿Mm? El 2 y el 5. Algunas veces no es necesario que quede la numeración en forma correlativa, digamos, creciente. Lo más importante es que quede en orden alfabético. Hay varias definiciones para escribir la estructura orgánica de compuestos. Nosotros hemos decidido usar el orden alfabético. El benzonitrilo es este compuesto. Esto que está aquí, que es el grupo ciano, también se le llama grupo nitrilo. Por lo tanto, este es un benzonitrilo. Alternativamente, uno podría llamarle también ciano-benceno. En química orgánica, a diferencia de química general, química pura, los compuestos orgánicos pueden tener nombres alternativos que son correctos, ¿ya? Por tanto, en este caso, siendo el nombre más conocido benzonitrilo, el nombre cianobenceno también se puede aplicar. En el 5, fíjense ustedes, yo encuadro aquí el alcano o el ciclo alcano, que es el hexano, que cuando está como radical es un ciclo hexil. Entonces, si consideramos el benceno como la molécula principal, que debemos considerarlo porque es un alqueno cíclico, esto se considera un sustituyente alcano, así como un metil, como un etil, etcétera. Y por lo tanto, va a ser nada más que un sustituyente. Y le vamos a llamar ciclohexil-benceno. También podríamos colocarle el número uno acá, ¿cierto? Porque es la única posición y es la uno. Pero no es necesario, que se entiende claramente. Después tenemos este compuesto al cual le podemos dar varios nombres. Ahora, fíjense ustedes que el que se prefiere en orden de prioridad es el halógeno respecto al resto. Según la nomenclatura IUPAC, algunos eh, el evento en orden de prioridad, se establece que los halógenos tienen un nivel de importancia mayor y por lo tanto se le puede dar el número uno, se le da el número uno, ¿cierto? Y uno, por ejemplo, puede llamarle meta-nitroclorobenceno, pensando que el clorobenceno es el principal y el nitro está en la posición meta, ¿cierto? Eh, pero nadie descarta que en este caso se pueda usar al revés, el metacloro nitrobenceno. La preferencia, como les dije, es que el cloro aparezca o el halógeno aparezca como principal. En este caso particular, eh, uno podría aquí denominar con números 1 cloro, 3 nitrobenceno. ¿Por qué el cloro no pegado al benceno? Por el hecho de que aquí usamos estrictamente el orden alfabético, cloro, nitro. ¿Mm? Entonces queda 1 cloro, 3 nitrobenceno. Por lo tanto, ese es en general el principal. ¿Mm? En el caso del ejercicio número 7, el bencilo va a ser considerado el compuesto padre, que es esto que está aquí. Recuerden que el bencilo es con CH3, o sea, CH2 algo. Y esto sería cloruro de bencilo, derechamente. Cloruro de todo esto. ¿Ya? Uno también podría decir clorofenilmetano, diciendo que esto es el fenil, esto es el metano y esto es el cloro. O clorometilbenceno, aludiendo que el cloro está unido al metilo y después benceno. Aquí tienen tres alternativas para que vean. Acá también tienen tres alternativas y por lo tanto aquí el tema no es tan cerrado. ¿Han ingresado otros compañeros, chiquillos? No, yo no los veo acá. ¿Aló? ¿Me Parece escuchan? que no, profe. Ah, perdón.
Parece que no, la verdad no estaba atento a eso, pero parece que... A ver, déjenme ver si... Voy a ver si hay chiquillos que están... No, parece que no. Ya, no veo a nadie. Bueno, sigamos entonces. Eh, Aquí tienen ustedes en el ejercicio 8 el 2,4,6 trinitrotolueno. Aquí nosotros tomamos la molécula de tolueno como la molécula principal. Y ustedes recuerdan que uno de los criterios para tomar una molécula principal cuando hay varios sustituyentes es que un sustituyente en el anillo aromático le dé un nombre tradicional o un nombre de uso cotidiano al compuesto. Y en este caso el compuesto más conocido, bastante ampliamente divulgado, es el tolueno. Y el tolueno es el benceno con el grupo CH3. Entonces, como tenemos tres grupos nitros también que no podríamos diferenciar con cuál partir si tomáramos como este más importante, es de todas luces lo más lógico usar el tolueno como el principal y los otros dos en posición 2, en posición 4 y en posición 6, tres grupos nitro. Entonces esto se llama 2,4,6 trinitrotolueno. ¿Ustedes saben qué es el 2,4,6 trinitrotolueno en la cotidianidad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que diga sí o que diga no? Por favor. No, profe. ¿No? No, Mire, trinitrotolueno, ¿le suena? Profe, Dígame. igual me spoileé porque salió una dinamita después en la misma diapositiva. Ahí, me spoileé. Está bueno el concepto. ¿Ya? Si me lo viste antes, no, no es problema. Entonces, eso es el TNT, trinitrotolueno, dinamita, para que vean ustedes. O sea, un compuesto orgánico con una característica, digamos, bastante particular. Fíjense ustedes la estructura, 3 nitros en un grupo que genera una capacidad de liberar energía potentemente como es la dinamita. Y eso es simplemente porque este compuesto es altamente inestable y elimina energía, o sea, se descompone y elimina energía fuertemente. Si ustedes pueden ver, es que en general la probabilidad de unir tres grupos nitro en un anillo es algo súper difícil, ¿no? En términos de síntesis química. En el número 9, el ácido paratolueno sulfónico, uno podría decir, mire, aquí le llamamos al ácido sulfónico y podemos decir que en la posición para, en la posición 4, podríamos decirle para o 4, acuérdense que pueden usar el número o pueden usar la posición, podríamos decir metil sulfónico también. Pero como se sabe que el metil unido al aromático se llama tolueno, uno puede usar los dos nombres conocidos, el ácido sulfónico que está acá o el tolueno. Y uno puede decir que es el tolueno sulfónico, pero en posición para, es decir, aquí, porque podría estar en posición meta también. ¿Mm? Entonces ahí tienen varias alternativas, podrían decir parametil sulfónico, para tolueno sulfónico. En el ejercicio 10 colocamos ahí un compuesto que está mal estructurado, por lo tanto aquí lo corregimos, ¿ya? Que dice, es el 1,2-cloroetil, 4 o para nitrobenceno, cualquiera de los dos, 4 o para nitrobenceno, ¿ya? Y ahí ustedes utilizan esta estructura que está acá, eh, como el grupo, perdón, está corrido, se me corrió, lo vamos a arreglar. No, está bien ahí, yo me equivoqué, está bien. Eh,
aquí usamos el etil que está acá con el cloro en posición 1. Ahí está, ¿ya? Y usamos el nitro como un sustituyente en la posición 4 o en la posición para. Recuerden, la posición para o la posición 4, que es la posición contraria en el anillo. O sea, si uno quisiera colocar correctamente esta estructura, en realidad debería invertirla y que quede hacia arriba el CH2, CH2Cl. Y uno dice cloroetil para señalar que está el cloro unido al etano, ¿ya? En la estructura principal. Insisto, ustedes pueden tener nombre alternativo e incluso alguien podría señalar que este nombre que es incorrecto porque la IUPAC define que es incorrecto, es un nombre que igual define el compuesto, porque si uno le llama nitrobenceno y pone que en posición 2 está el cloroetil, vamos a llegar al mismo compuesto. Y hay una máxima en química orgánica que define que obteniendo el mismo compuesto, sin duda, el nombre igual es aceptable, aunque la IUPAC establezca como privilegiado el nombre que tiene la estructura que le acabo de mencionar. ¿Mm? Para efectos nuestros, en química orgánica, vamos a aceptar todo aquel nombre que conlleve al mismo producto y que cumpla las reglas generales. ¿Mm? ¿Les queda, perdón, tienen alguna duda respecto a esta parte de la nomenclatura, que es desde el nombre al compuesto? ¿O les queda claro? Asientan o señalen alguna duda, por favor. Queda claro, profe. Muchas gracias. Al revés, ahora le vamos a dar el nombre correcto a los compuestos, ¿ya? Este es el segundo ejercicio. Ahí están los compuestos y acá ya están los nombres, ¿cierto? Fíjense ustedes, aquí está el compuesto número 1, que de nuevo tenemos ahí en la estructura lineal y buscamos la estructura lineal que sabemos que es buteno, ¿cierto? Y por lo tanto esto se va a llamar buteno. Buteno en posición 1, porque si partiéramos de acá sería la posición 3, es más grande. Buteno. Si ustedes quieren le colocan 1-buteno o si quieren le colocan buteno solamente. Y si este es el 1, este es el 2, este es el 3, tenemos 3,3. 3,3-dimetilbuteno o 3,3-dimetilbuteno. En el caso del 2, una cosa importante es establecer lo que sucede aquí en términos de conformación. Este es un ciclo butano, es un ciclo de 4 átomos de carbono, por eso se llama ciclo butano. Y después tenemos que establecer la posición de los sustituyentes. La posición de los sustituyentes es, los dos son halógenos, así que hay igualdad, pero uno es más del ciclo de posición, y desde el ciclo de posición 3 está el cloro, el butano. Pero además hay que esto está en posición cis, que quiere decir en posición cis, que en el plano de la molécula los dos sustituyentes están hacia arriba o hacia abajo, es decir, están en el mismo plano. ¿Por qué podría ocurrir que el cloro, por ejemplo, estuviera hacia abajo? Y esa sería una posición trans o invertida, ¿cierto? Y eso establece un compuesto diferente o una conformación diferente con físicas y químicas distintas, aunque a ustedes les parezca que es un cambio muy básico, pero es relevante. Es otro compuesto. En el compuesto 3, fíjense ustedes que aquí tenemos algo que parece un policíclico, ¿cierto? Un bicíclico, pero en realidad la parte de acá es como un alcano, solo que es cíclico. Pero es un alcano que está pegado completamente por un lado. ¿Mm? No linkeado por un enlace, así como algo así, ¿cierto? Está pegado por un lado.
Por lo tanto, uno puede tomarlo como si esto fuera un naftaleno, que es el de dos átomos de carbono aromático con dos anillos aromáticos completos, ¿cierto? Pero de dos. Y eso se llama naftaleno. Y debemos indicar que en el naftaleno, en la posición 1, 2, 3 y 4, hay un hidrógeno más de lo que normalmente habría. Recuerden que si es doble enlace esto y es cíclico, si aquí tenemos doble enlace, en cada átomo de carbono tenemos un hidrógeno. Bueno, aquí tenemos dos hidrógenos en cada átomo de carbono. Por lo tanto, podríamos decir que es el naftaleno que está hidrogenado en la posición 1, 2, 3 y 4 con 4 hidrógenos más de lo habitual. Entonces, 1, 2, 3, 4, tetrahidronaftaleno. Y de esa forma derivamos desde el naftaleno original el nombre del compuesto. ¿Mm? Y siempre va a ser así. Si ustedes tienen, por ejemplo, tuvieran doble enlace aquí y acá, ustedes dirían que es 1 hidro solamente, o 2 hidro, o 1, 2 dihidro, etcétera. Y así pueden definir el grado de hidrogenación o de reducción de los dobles enlaces en una molécula ya conocida, en este caso un bicíclico. ¿Ya? En el ejercicio 4, ustedes tienen la unión de dos bencenos a través de un enlace. ¿Mm? Uno podría decir simple bifenilo. Recuerden que además esto es simétrico, por lo tanto, donde se una va a ser simétrico igual. ¿Ah? Incluso la estructura no está bien representada porque debería ser completamente simétrico y estar enganchado de las puntas, ¿cierto? Pero igual se puede apreciar sin problema. Entonces, esto es un bifenilo. O también uno puede considerarlo, y no es inconveniente, como un derivado de benceno en que el benceno es un sustituyente. Y el benceno como sustituyente se llama fenil. O sea, se llama fenilo, al nombre tal cual, y fenil cuando va en el nombre de la estructura. Entonces, este es un fenilbenceno. ¿Mm? O bifenilo. Cualquiera de los dos es igualmente útil. Veamos este caso, que también es particular, igual que el que vimos de un policíclico. Este es un tricíclico, ¿cierto? Que en realidad este es un alcano, un cicloalcano, porque no tiene ningún doble enlace, no tiene anillos conjugados, por lo tanto, no es un aromático. Pero se parece mucho a un aromático. ¿A cuál se parece? Al antraceno, que es el tricíclico con 3 anillos aromáticos, ¿cierto? Ese es el antraceno. Pero aquí no hay ningún enlace, entonces quiere decir que todos los enlaces están hidrogenados de tal modo que perdieron la característica de alqueno y al mismo tiempo la característica de aromático. Y por lo tanto, en ese caso se llama perhidro. Cuando uno dice que está todo hidrogenado, en vez de decir todo hidrogenado, uno dice perhidro. ¿Ya? Y además, tiene la característica de que en estas posiciones, que si ustedes van a la nomenclatura de la clase que yo les hice, se van a dar cuenta que estas posiciones son las posiciones 9 y 10. ¿Mm? Acuérdense, este es 1, 2, 3, 4, se salta acá, 5, 6, 7, 8, esta es la 9 y esta es la 10. Entonces en la posición 9 y en la posición 10 hay dos bromos, dibromo. O sea, del peridroantraceno en posición 9 y 10 están dos bromos. 9 y 10 dibromo peridroantraceno. Espero me dé a entender. En la pregunta 6, ahí ustedes tienen un nitrobenceno, ¿cierto? Este es el grupo funcional que tiene, y hay un alquilo que está en la posición 3, porque si este es el nitrobenceno, esta es la posición 1, 2, 3, y en la posición 3 hay un isopropil o un secpropil, si quieren llamarle, ¿cierto? Un isopropil es la posición meta o la posición 3. Entonces uno puede decir meta isopropil nitrobenceno o 3 isopropil nitrobenceno. ¿Ah? También al isopropil le llaman metiletil, porque ahí tienen un etil linkeado a un metilo.
Tienen tres alternativas, o sea, le pueden llamar isopropil, le pueden llamar secpropil, porque la unión es en el carbono secundario, o le pueden llamar metiletil. Tienen tres alternativas y las tres son perfectamente válidas. En el ejercicio 7, ustedes ven esto que está aquí, que les acabo de marcar, es el bencilo. Esto que está acá es el fenilo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que es fenil y este bencil? Entonces, chiquillos, traten de recordar de la diferencia, porque uno tiende a decirle bencil a esto. ¿Por qué? Porque es del benceno. Pero ahí cometen un error cuando hacen eso, porque el bencilo debe llevar un CH2 ligado. En cambio, el fenilo, el derivado del benceno, es fenilo o fenil. Entonces, ustedes le pueden llamar, como que estos son sustituyentes, le llaman bencil, benceno. Pero también pueden considerar el CH2 como una cadena principal en la cual hay dos sustituyentes aromáticos que son fenilos. Y uno puede llamarle difenil metano, fíjense usted, tomando la cadena principal, no porque sea más importante, sino en una unidad, por decirlo así. Los demás son dos, pierden prioridad, por decirlo así. ¿Mm? Y el último ejercicio de este tipo muestra una estructura un poquito distinta, que es en vez de ser el nitro, ¿se acuerdan que el nitro es NO2? Esto se llama nitroso, que es NO solamente, que es otra de las valencias del nitrógeno. O sea, aquí es 3 y en el caso del nitro es 5, ¿ya? La valencia del nitrógeno. Entonces, ustedes tienen el nitroso benceno, que es un compuesto utilizable en la industria, por eso se lo mostramos. ¿M? Nitroso benceno. No tiene otro nombre en realidad. ¿Se entendió, chiquillo? ¿O vuelvo a explicarle alguno de ellos? Quedé con ¿Algo? una pequeña duda en un ejercicio antes. ¿Cuál es? A ver, Con dime, el 5. ¿Por qué dígame. 9,10 dibromo? O sea, Mi- entiendo que haya dos bromos, pero ¿por qué es 9,10? ¿En qué Ya, numeración hicimos ¿en eso? qué, perdón? ¿En qué? ¿Cómo hicimos la numeración? Ya. Si tú vas a la clase, que justamente me tocó hacer a mí, para los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que este es policíclico porque tiene tres ciclos y el original es aromático, el antraceno. Tú vas a la nomenclatura, a la numeración del antraceno. La norma dice que hay que partir del extremo superior derecho. Es decir, el extremo superior derecho aquí está la derecha y aquí está el extremo superior. Este va a ser siempre el uno. Fíjense, acá también en el naftaleno igual, el extremo superior derecho, siendo más importante el extremo superior, ¿cierto? Porque este también es derecho, pero es inferior, más abajo. Este es el extremo superior derecho. Y de ahí numerar hacia la derecha, dando vuelta por la molécula, así, uno, 2, 3, 4. Y en el caso del antraceno, se salta al siguiente anillo, se salta el del medio, porque el del medio tiene solo dos posiciones, este tiene uno, 2, 3, 4. Acuérdense que las posiciones de unión no se cuentan, o se cuentan, digamos, como alternativas solamente. 1, 2, 3, 4, se salta al otro, este es el 5, este es el 6, este es el 7, este es el 8, y las dos posiciones que quedan al medio se les llama posiciones 9 y 10. Es un consenso solamente. ¿Ah? Es decir, la IUPAC estableció que en la numeración del antraceno los dos carbonos del medio se numeren al final. Pero está en la clase y está cómo se numera. ¿Mm? Gracias, profe. Vale. Veamos algo de reactividad, chiquillo. Mire,
complete la siguiente reacción mencionando el o los productos principales y el tipo de mecanismo por el cual se produce la reacción. Aquí ya está el resultado. Ustedes tienen esta molécula que es ahí tienen ustedes un propano, ¿cierto? En posición 2 hay un metilpropano, ¿sí? Si ustedes le agregan cloro en presencia de luz y temperatura, de luz UV, ¿cierto? Y temperatura, se genera este compuesto que está acá. La reacción de cloro con un alcano no es fácil, por lo tanto necesita temperatura y necesita luz ultravioleta para generarse. Y una vez que se genera, se forma el 2-cloro-2-metilpropano. Fíjense ustedes, es decir, el cloro aquí. ¿Qué sucede acá? Que la luz interactúa con el cloro, que es susceptible a la luz de la molécula de cloro, que es Cl2. Y esa molécula se activa para poder reaccionar y en general uno de los cloros se une al carbono más sustituido. El carbono más sustituido es el del medio. ¿Mm? Fíjense que los demás son todos iguales, son menos sustituidos porque tienen hidrógenos. Este más sustituido tiene tres radicales. ¿Ya? Esa unión, eso permite la unión de acá, sale ese hidrógeno que está ahí y se une al otro cloro para formar el ácido clorhídrico. Esta es la reacción que se produce. Es decir, recuerden que el cloro se une al carbono más sustituido. Esta es una reacción que se produce vía formación de radicales libres. ¿Cómo es eso? El cloro, la molécula de cloro está acá, Cl con dos electrones, Cl, y está formando el enlace. La luz ultravioleta lo que hace es separar esta molécula en dos radicales cloro, en que cada cloro se queda con un electrón. ¿Mm? No es carga negativa, porque recuerden que la carga negativa son dos electrones que se quedan en uno de los átomos. Debería ser Cl punto punto, digamos, si que fuera negativo, y el otro quedaría sin nada y quedaría Cl más. ¿Mm? Pero aquí la luz ultravioleta produce reacciones vía radicales libres en que se dividen los electrones, se reparten los electrones, cada cloro queda con un electrón y quedan como radicales libres, altamente reactivos, y por eso se pueden reaccionar con los alcanos que no son tan reactivos en general. ¿Ya? Y uno de estos cloros se pone acá y el otro de estos cloros recibe al hidrógeno con su electrón también, que también sale, el hidrógeno sale con un electrón, no sale con los dos. ¿Ya? Y por eso es una reacción vía radical libre. Esto es un ejemplo de las reacciones de halógenos con alcanos. Casi todos los halógenos, por ejemplo, bromo 2 también, pueden reaccionar con un alcano cualquiera y se une el bromo al carbono más sustituido y el otro bromo, por ejemplo, queda con el hidrógeno que sale. O sea, es una ejemplificación que ocurre en todo este tipo de reacciones. ¿Quedó claro, chicos? ¿Asientan o no? Por favor, para seguir. Sí, profe. Ya. Sí, perfecto. Bueno, vamos al segundo ejercicio. Dice, indique la estructura y los nombres de los productos que se obtienen al hacer reaccionar 2-metil-1-buteno o 2-metilbuteno. Acuérdense que el 1 puede ir con tres cosas: ácido bromídrico, agua y permanganato de potasio. El agua es medio ácido y vamos a ver por qué. Aquí están las reacciones. Este es el compuesto, ¿ya? Fíjense que es el buteno, aquí está en posición 1 y el metil en posición 2. Entonces 2-metil-buteno. Aquí está el ácido bromídrico y lo puse expresamente con las cargas potenciales para que veamos el efecto. ¿Mm? Aquí ocurre que el ácido bromídrico polarizado se une al doble enlace.
en los alquenos el doble enlace es el centro reactivo, por lo tanto siempre que hay un alqueno, la reactividad va a ocurrir en el doble enlace. ¿Ah? Y resulta que, fíjense que aquí hay electrones, entonces el hidrógeno y el bromo se pueden unir a un lado o a otro. Podría ir el hidrógeno al carbono y el bromo al otro carbono que está acá y quedar de esa forma. Pero fíjese cómo queda en general. El bromo queda en el carbono que tiene más sustituyente. Y el hidrógeno queda en el carbono que tiene más hidrógenos o menos sustituyentes. Entonces fíjese aquí, ahora que era CH2, ahora queda CH3. Y el carbono que está acá queda con el bromo y desaparece el doble enlace. Eso es una reacción de adición a doble enlace. ¿Por qué adición? Porque se adicionan los dos componentes del reactivo al doble enlace. ¿Mm? Y se forma el 2-bromo-2-metilbutano. Esa reacción es una reacción conocida que se llama adición Markovnikov, que no sé si se la mencionaron en clase, chiquillos. Díganme por favor si hablaron de la adición Markovnikov. ¿Alguien recuerda? Alguien que me diga si recuerda eh, ese nombre o no, simplemente. Yo recuerdo el nombre, pero ¿Qué no co- sé si estaba en la clase. Ya, ya. Bueno, es algo que deben conocer ustedes y por eso lo tenemos en la guía, en los ejercicios. Si en la clase no lo vieron, por favor, pongan atención ahora, ¿ya? La adición Markovnikov es un sistema de adición en que un compuesto que contiene un nucleófilo, el nucleófilo es aquel que va hacia las cargas positivas, ¿cierto? Filo significa atracción, núcleo por el núcleo, o sea, por las cargas positivas. En los núcleos de los átomos hay cargas positivas, ¿cierto? Entonces dice, el nucleófilo, en este caso es el bromo, es el nucleófilo, o sea, el que le atrae las cargas positivas porque es negativo, va al carbono más sustituido. Entonces fíjense aquí, el bromo, que es el nucleófilo, va al carbono del doble enlace que está más sustituido, que es este. ¿Mm? Y el hidrógeno va al menos sustituido o al que tiene más hidrógeno, o sea, es como afinidad hidrógenos por hidrógenos, por decirlo así. Eso se llama adición Markovnikov. Existe una adición que se llama anti-Markovnikov y que es una adición en que ocurre de manera invertida, es decir, que el bromo en este caso quedaría acá y el hidrógeno quedaría acá. Pero para que ocurra la adición anti-Markovnikov se tienen que colocar otras condiciones de reacción. Se coloca en presencia algún peróxido u otros compuestos que ayudan a que ocurra de manera invertida. Lo natural en una reacción entre ácido bromídrico, ácido clorhídrico u otro enlace es que el nucleófilo vaya al carbono más sustituido. O sea, la adición Markovnikov es la adición natural que ocurre. En el otro caso, en la reacción B, es la adición de agua al doble enlace. Fíjense, aquí hay una cosa interesante. Primero, la adición de agua al doble enlace no ocurre tan espontáneamente, así que necesita un medio que catalice la reacción. Y el medio que cataliza la reacción es un medio ácido. Aquí se ejemplifica como H+, pero podría ser en presencia de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cualquier ácido. ¿Ya? Hay algunos que son más funcionales, pero cualquier ácido logra que esta reacción ocurra. Y cuando ocurre esta reacción, el OH queda en el carbono más sustituido y el hidrógeno del agua pasa al carbono menos sustituido. Fíjense ustedes que esto igual es una adición Markovnikov, porque si ustedes consideran el agua como H más o H menos, quedaría parecido a esto. Y el OH menos, que es el nucleófilo,
va a quedar en el carbono más sustituido, por lo tanto, igual es una adición Markovnikov. Pero es una adición Markovnikov especial que nosotros le llamamos hidratación. ¿Por qué hidratación? Porque hidratamos con agua al doble enlace formando un alcohol y se forma el 2-metil-2-butanol. En posición 2 está el metilo y en posición 2 está el alcohol del butanol. Así que se llama particularmente, pero igual es una adición Markovnikov. En el caso C, la reacción con permanganato de potasio es una reacción en que nuevamente el permanganato de potasio se une al doble enlace. Fíjense que la reactividad siempre es en el doble enlace, como lo dije al principio. Y aquí se genera una cosa bien particular, que el permanganato de potasio, fíjense, tiene potasio, tiene manganeso, tiene oxígeno, pero lo que hace en el medio es generar dos OHs, uno en uno de los carbonos del doble enlace y otro en el otro carbono del doble enlace. Y es una forma de generar los denominados dioles. En este caso, el 2-metil 1,2-butanodiol. Butanodiol, porque aquí están en el butano hay dos OHs. Esta es una reacción bien particular, bastante útil en química orgánica, que se la puedo ejemplificar como una hidroxilación oxidativa. O sea, hidroxilación del doble enlace en ambos lados, oxidativa porque lo que ocurre es una oxidación y el permanganato de potasio es considerado un agente oxidante potente. Si ustedes evalúan aquí el estado de oxidación de los carbonos, van a ver que aumenta. Les voy a ejemplificar cómo ocurre esto. En general, este es uno de los potenciales productos. Pueden haber dos productos aquí. Cuando hay un alqueno que reacciona con permanganato de potasio, el permanganato de potasio, fíjense que es esta estructura MnO4 menos K, ahí K más, ¿cierto? Aquí estoy mostrándole solo el ion. Se une de esta forma al doble enlace, ahí, por dos oxígenos, ahí. Y después se hidroliza esto y esos dos oxígenos se transforman en OH. También puede ocurrir que la molécula se divida y queden dos grupos ceto acá, igual que el proceso de ozonólisis. Y eso es cuando se hace en medio ácido. Ahora, esta reacción es bastante desfavorecida. La reacción que más ocurre es esta. Y por eso es lo que estamos viendo acá, es la unión. ¿Se entiende? ¿Tienen dudas? Para pasar a la siguiente. ¿Queda claro, chicos? Alguien que conteste. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Insisto, no voy a pasar a la siguiente si alguien no me... O sea, me gustaría que todos dijeran que entendieron, pero por lo menos que alguien sea el vocero. Aquí hay dos preguntas. Mire, indique el nombre y la estructura de los reactivos correspondientes a la reacción de ozonólisis en que se obtienen como producto los siguientes compuestos. Vamos a ir a la 3. Estos son los dos compuestos obtenidos a partir de ozonólisis. Este es un aldehído de 3 átomos de carbono sustituido por un cuarto, ¿cierto? Esto que está acá, si es 3, viene del propano, ¿cierto? Entonces sería propanal o propanoaldehído, en que en la posición 2, porque el aldehído, que es el grupo funcional, que es la posición 1, ¿cierto? En la posición 2 hay un metil, o sea, uno podría decir que este es el 2-metil propanal. Y esto que está acá es el etanal, de etano, pero aldehído. Estos dos se obtienen a partir de la ozonólisis de un compuesto. ¿Cuál es ese compuesto? No es tan difícil de definir, porque lo que tienen que hacer ustedes para definir
el concepto, digamos, del producto que se forma de ozonólisis es acercar los grupos aldehído y colocarlos en posición de frente. Por ejemplo, den vuelta a esta molécula que está aquí, CH3CHO, y la colocan CHO-CH3. Y estos dos grupos, los CHO, son los que están unidos. Porque la ozonólisis es un método que con ozono se divide el doble enlace. Entonces, el compuesto original es este. ¿Cuál es? El 4-metil-2-penteno. Fíjense, 5 átomos de carbono. Al dividirse el doble enlace, va a quedar un etano, y aquí va a quedar un propano con un metilo, que es lo de acá. Y aquí está el etano. Este es un mecanismo bastante complejo, que podríamos abordarlo, que quizá se lo explicaron en clase, pero que yo se los voy a resumir de una manera. Miren, el ozono es esto. El ozono es una molécula cíclica de oxígenos, O3, que además existe en la naturaleza, ¿cierto? Sirve para desinfectar, acá lo usamos, generadores de ozono, etc. Y en la estratosfera, el ozono es quien nos genera una capa que nos permite la protección de luz ultravioleta. Lo bueno es que el ozono absorbe energía, por ejemplo, absorbe la luz ultravioleta y por lo tanto evita que llegue acá, de la estratosfera. Pero si yo lo hago reaccionar, este compuesto tan particular, con un alqueno, obviamente que va a reaccionar en el doble enlace, que es lo que siempre pensamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reacciona? Fíjense ustedes lo que hace. Así, al igual que el permanganato de potasio que vimos anteriormente, el ozono se une al doble enlace de esta forma, con dos oxígenos. Fíjense que este enlace que está acá desaparece, se forma allá y toman un enlace y se van a unir ahí. Obviamente que el doble enlace va a ser el que va a aportar el enlace de acá. Y una vez que ocurre eso, los electrones de acá forman un doble enlace aquí con el oxígeno, y los electrones, los siguientes electrones forman el doble enlace con el otro oxígeno y se libera este de acá. Y por lo tanto aquí va a quedar un carbono unido por un doble enlace en oxígeno, que es el CH3CHO, que está ahí. Y aquí va a quedar CH, oxígeno, que es el que está acá, y que es CH3, CH, CH3, CHO, y va a quedar el otro aldehído. O sea, para efectos funcionales es bastante simple, mnemotécnicamente bastante simple, porque si ustedes tienen un doble enlace y le agregan ozonólisis, ustedes dividen el doble enlace y colocan un oxígeno acá, y les quedan los compuestos que resultarían de esta interacción. Pero el mecanismo de acción, como digo, es un poco más laborioso y habría que analizarlo paso a paso. Pero no es necesario. Lo importante es que ustedes sepan que a través de la ozonólisis hay una ruptura de doble enlace y se unen oxígenos a cada lado del doble enlace y quedan las moléculas resultantes. Por favor, me interrumpen si quieren que explique de nuevo eso. Dice, ordene en forma creciente de reactividad frente a la nitración los siguientes series de compuestos. Los que están abajo: benceno, 1,3,5-trimetilbenceno, tolueno, 1,4-dimetilbenceno, y en la parte B, y en la parte A, y en la parte B, benceno, nitrobenceno, tolueno y anilina. Es decir, ¿cuál va a reaccionar con mayor facilidad? O sea, desde la menos facilidad hasta la más facilidad de reacción con la nitración. ¿Cuál es la nitración? Se las recuerdo. La nitración es una reacción en que un alqueno, por ejemplo, puede estar sustituido o no, con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, incorpora un grupo nitro al anillo. Es decir, esta unión ácido sulfúrico-ácido nítrico lo que hace es generar un reactivo intermediario, que es el NO2+. El NO2+ reemplaza un oxígeno en cualquiera de las posiciones, pues son todas homólogas, y produce una incorporación de grupo nitro. O sea, eso se llama nitración.
Ahora, cuando no hay ningún sustituyente, es bastante fácil que la nitración ocurra y ocurre en cualquiera de las posiciones. Pero si hubiese ya un sustituyente en alguna de estas posiciones o más de un sustituyente, la pregunta es cuán fácil o cuán difícil es que ocurra la nitración. ¿Mm? Recuerden ustedes de la clase que la nitración es una reacción electrofílica, es decir, que el grupo nitro es positivo y por lo tanto debe reemplazar un nitrógeno que también es positivo, un H+. ¿Ya? Entonces, el objetivo es aquí saber con cuál sería más fácil para evaluar el efecto de los sustituyentes. Fíjense aquí. Aquí está, yo les puse ahí en rojo las características de los grupos sustituyentes. Este es el benceno sin sustituyente, lo que está acá. Pero esto tiene 3 sustituyentes. En la posición 1, en la posición 3 y en la posición 5 tiene 3 metilos, es decir, 1, 3 y 5. 3 metilos. Y los metilos son activadores inductivos. Si ustedes recuerdan de la clase, un activador inductivo es un agente que por inducción genera carga negativa. Es decir, hace más negativo el benceno por inducción. El tolueno tiene un CH3 en posición 1, tiene un activador inductivo, un generador de carga negativa. Y el 1,4-dimetilbenceno tiene 2. Entonces, como el grupo nitro es positivo, aquí lo importante es cuál es la molécula más negativa para que haga fácil la reacción. Entonces, obviamente, que la molécula más negativa va a ser la que tenga más activadores inductivos. ¿Cuál es esa, chiquillos? Denme una de las alternativas. ¿Alguien? Alguien que me diga cuál es el número 1. Es decir, es el menos hasta el más. Si quieren me dicen el más y bajamos, digamos. ¿Cuál es el de menor facilidad de reacción y después cuál es el de mayor? El benceno. El benceno no tiene ningún activador, por lo tanto es el que va a tener menor reactividad, ¿cierto? Ese. Después, el que tiene un activador inductivo, que va a ser el tolueno. Después, el que tiene 2 activadores inductivos, que va a ser el 1,4-dimetilbenceno. Y finalmente, el 4, el que tiene 3 activadores inductivos. Es decir, el que mejor reacciona es el número 4. El que peor reacciona es el benceno. A pesar de que la reacción con benceno no es, en la práctica, no es tan difícil, la reacción con 1,3,5-trimetilbenceno es bastante más rápida y más fácil. Y eso se aprecia en la práctica, en el laboratorio, ¿no? Ahora, si en la estructura del benceno incorporamos cosas distintas ahora. Por ejemplo, el tolueno ya sabemos que es un activador inductivo, el metilo. La anilina tiene un grupo NH2. El NH2 es un activador también, pero es mesomérico. Si ustedes recuerdan, la diferencia entre activador inductivo y activador mesomérico es que el inductivo aporta por inducción carga negativa, mientras más cerca del carbono que tiene el sustituyente esté, más negativo es ese carbono. Pero el activador mesomérico es el que entrega electrones al anillo y por lo tanto genera cargas negativas formales en el anillo en ciertas posiciones, ¿cierto? No en cualquiera. Pero es bastante más potente que el activador inductivo. El activador mesomérico es bastante más fuerte, ¿ya? Entonces tenemos un activador inductivo, tenemos un activador mesomérico y tenemos un grupo nitro dentro del benceno que es un desactivador mesomérico, este mismo. Es decir, este, en vez de aportar carga negativa, quita carga negativa, hace muy positivo el anillo, porque además es mesomérico, no es ni siquiera inductivo, es mesomérico. Es decir, quita carga formal,
del anillo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el más difícil de reaccionar a la nitración de todos estos compuestos, dependiendo de esta característica que yo les acabo de decir? ¿Cuál será el número uno, el más difícil? Y vamos aumentando hacia el más fácil de todo. Alguien que responda, por favor. El nitrobenceno sería el número 1. El nitrobenceno sería el número uno porque es un benceno que tiene un desactivador y por lo tanto la carga del benceno, todo esto está muy positivo ya. Y por lo tanto meterle otro grupo positivo es difícil. ¿Recuerdan del trinitrotolueno, cierto? La dinamita, ¿se acuerdan? Que tenía un tolueno, pero tiene un nitro y después otro nitro y después otro más. Es decir, meter un nitro donde hay otro ya es muy difícil, porque ya está cargado positivamente. Entonces, el nitrobenceno es el primero, vamos a ver en forma creciente, el más difícil de todo. Después, ¿cuál le parece a usted? ¿Cuál de los que queda es el siguiente? El benceno, Benceno, muy bien. Después, tolueno, tolueno y anilina, ¿cierto? O sea, si yo coloco anilina y lo pongo en presencia de ácido nítrico y ácido sulfúrico, esa reacción va a ser extraordinariamente fácil, va a ser rápida, ni siquiera va a necesitar catalizador. ¿Ah? ¿Queda claro el tema de la reactividad? Porque probablemente en certamen después haya preguntas de reactividad de este tipo. ¿Mm? Si a alguien no le queda claro y no se atreve a hacer la pregunta en este momento, nuevamente por correo electrónico, como lo hicieron la vez pasada un par de sus compañeros, pueden hacerme las consultas específicas. Si no, tienen la grabación de este seminario y el PowerPoint se los voy a mandar apenas termine el seminario. ¿Mm? Si no tienen algunas de las grabaciones y las quieren ver, también me las piden, por favor, expresamente. El ejercicio número 5 dice, escriba las estructuras resonantes de los siguientes compuestos. Esto tiene que ver con resonancia, es decir, resonancia significa movilidad de carga alrededor del anillo. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen una estructura que tiene una carga, ¿cierto? O sea, es inestable, no está estabilizada completamente. ¿Cuál sería la estructura resonante? La o las estructuras resonantes. La estructura resonante que se muestra es la siguiente, es decir, que pase de la carga positiva desde aquí, se complete el doble enlace aquí y quede la carga positiva acá. ¿Por qué es eso? Simplemente porque el doble enlace que está acá, que son los electrones, tiende a compensar esta carga y para eso el doble enlace pasa acá y al pasar acá, el doble enlace lo que hace es eh, eh, neutralizar esta carga porque quedan los electrones unidos a este carbono. Pero al salir desde acá, el carbono de acá queda positivo y para que este carbono se neutralice, los electrones que están acá pasan a formar un doble enlace y por lo tanto queda esta estructura. Y ahí quedan las dos potenciales estructuras resonantes. Ahora ustedes dirán, bueno, pero esto también puede seguir, ¿cierto? Y puede que este pase hacia allá y este pase hacia allá y quede la carga aquí de nuevo. Pero eso y la carga acá es lo mismo, porque es el compuesto que está acá dado vuelta nomás, ¿cierto? Porque en posición 3 queda en posición 3, acá también sería la posición 3 mirada de este otro lado. Por lo tanto, en realidad, estas son las únicas dos posibilidades de estructuras resonantes. ¿Mm? En que la carga positiva está en el carbono 3 o la carga positiva está en el sustituyente arriba. No
no es tan fácil, yo entiendo que no es tan fácil de mencionar, pero se trata de una lógica nomás, de que si un carbono queda positivo o queda negativo, ese no puede quedar de esa forma, entonces los enlaces se mueven de tal forma de que vayan neutralizando, pero en ese proceso se van generando carga en el anillo. Veamos este ejemplo que tiene más estructura resonante. Fíjese usted, está aquí por si acaso, está en el nitrógeno, se ve, está medio lejos. Y este menos está en el carbono que está acá. Esta es una estructura ya que está inestable, ¿cierto? Está con las cargas, está polarizado. Entonces, perdón, ahí. Tiene las siguientes estructuras resonantes y se mueve entre ellas. Es decir, puede tener más y menos acá, puede tener el más estando ahí, pero el menos acá, o puede estar el más siguiendo ahí o el menos acá. O también puede estar completamente neutralizada si es que se forma el doble enlace acá y estos eh, electrones se van arriba del nitrógeno y quedaría la anilina. Es decir, estas tres estructuras resonantes, que son estructuras cargadas, son las estructuras resonantes de la molécula de anilina, que no se representa aquí porque es la molécula neutra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ocurre que pasan de una a otra? En este caso, veamos, estos electrones que están aquí no pueden estar en el carbono así como así, entonces forman el doble enlace, este que está acá. Y estos electrones que están aquí formando el doble enlace se van al carbono acá. Y por lo tanto queda el doble enlace y la carga negativa. Sigue siendo, al igual que acá, esto una molécula inestable. Entonces debe seguir resonando o dando vuelta por el anillo para mantener un grado de estabilidad. Y la estabilidad la da el movimiento finalmente, ¿cierto? Por eso es que queda como un círculo representado. Entonces, dado que esto es inestable, sigue resonando. Se forma el doble enlace aquí, este que está acá, y este doble enlace, que son dos electrones, se posicionan en el carbono dejando una carga negativa. Y ahí ustedes tienen la otra estructura resonante, es decir, más menos acá, fíjense, más menos acá, más menos acá o más menos acá. Y esto, obviamente, puede formar el doble enlace ahí para que finalmente esto vaya hacia arriba y ahí se incorpora la anilina completa. Quedan los tres enlaces y queda el nitrógeno con sus dos electrones arriba y queda la molécula de anilina. Esto es ida y vuelta, es decir, acá ocurre para allá, ocurre para acá, esto ocurre para ambos lados, y eso es lo que se llama resonancia, es decir, que los electrones se mueven por todo el anillo permanentemente porque no pueden mantener una estabilidad. ¿Mm? Esto es un poquito más complejo, chiquillos. Díganme si les quedó claro o si les queda alguna duda del por qué o cómo ocurre el fenómeno. Alguien que asienta o que me pida alguna explicación extra. Chiquillos, ¿alguien? ¿Aló? Profe, entonces eso hace como que se estabilice y que no haya como polo, ¿o qué? Claro, claro. Lo que sucede es que todas esas moléculas cargadas, más menos, son inestables, pero ocurren. Entonces, como son inestables, eh, van cambiando en todo el anillo y eso le da la estabilidad, es decir, la resonancia de la estabilidad. Es un poco lo mismo que pasa con el benceno solo, porque el benceno solo, recuerden que tiene los enlaces en ciertas posiciones, pero en un determinado momento están en esas posiciones y en otro determinado momento están en otras posiciones, y por lo tanto es más correcto colocarle el circulito, porque el circulito define que los electrones pueden estar en cualquiera de las posiciones. Es decir, están en constante movimiento. Cuando hay un sustituyente que ejerce un efecto como estos que estamos viendo acá, o más de un sustituyente, igual siguen moviéndose los enlaces, los electrones, pero se mueven en cierta direccionalidad
debido al efecto del sustituyente. Y lo que estamos haciendo es explicar cómo mecanísticamente ocurre, pero están en constante movimiento y eso le da la estabilidad a la molécula, porque si la molécula se quedara en una de estas estructuras sería inestable, porque estaría con cargas positivas y negativas y por lo tanto reaccionaría con cualquier cosa, con el oxígeno del aire, con cualquier cosa y sería muy inestable. Entonces, dado este movimiento, le aumenta mucho la estabilidad al compuesto. Ah, o sea, no es como que quede estático así nomás, sino que está como No, siempre en movimiento. siempre en movimiento. Estos son estructuras transientes que le estoy mostrando yo, como intermediarias, pero Ah, está permanente en movimiento, ¿ya? Igual que en el benceno. Ya, seguimos entonces con el último ejercicio, creo. Dice, indique cuáles de los siguientes compuestos presentan aromaticidad y en qué basa su formación. Bueno, hay que recordar una cosa muy simple, la regla de Huckel, que dice que para que un compuesto sea aromático debe tener 4n más 2 electrones pi. Los electrones pi son los electrones que están en los dobles enlaces de un anillo aromático, ¿ya? O que están en el anillo aromático en la nube pi, ¿ya? Y el n quiere decir el número de un número natural cualquiera, o sea, puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, si uno va reemplazando este n, uno dice, si el n es 1, 4n más 2 son 6. O sea, para que un anillo sea aromático puede tener 6 electrones. Si el n es 2, es 4 por 2, 8, más 2, 10, 10 electrones. Entonces la pregunta es, 6 electrones en la nube pi o 10 electrones en la nube pi son aromáticos. Los que tienen 8 electrones en la nube pi, entonces ¿no son aromáticos? Efectivamente, no son aromáticos. Porque tienen que coincidir, que calcen con esta formulita que es bastante simple. La siguiente es cuando n igual 3. 4 por 3, 12, más 2, 14. 14. O sea, de 10 se salta a 14. Por lo tanto, un compuesto que tenga 12 electrones pi no es aromático. Y así, 4 por 4, 16 más 2, 18. Y así, siendo n 1, 2, 3, 4, o sea, número natural. Y por anillo, por cada anillo, ¿cierto? Entonces, veamos si cumple. Fíjense ustedes, esta estructura se ve como extraña, porque aquí tienen dos anillos, uno se ve que tiene doble enlaces conjugados, ¿cierto? Ah, bueno, recordarles que para que una cosa sea aromática no solo tiene que cumplir con la regla de Hückel, sino que tiene que ser una molécula plana y tiene que tener doble enlaces conjugados. Después de eso, cuando es plana y tiene doble enlace conjugado, debe cumplir con la regla de Hückel, o sea, 4n más 2 electrones de la nube pi, ¿ya? Esta molécula, sabemos que el benceno es una molécula plana, y esto que está acá es como un anillo aromático, ¿cierto? Pero no tiene doble enlaces. Por lo tanto, en realidad es un alcano que está pegado al anillo aromático. Por lo tanto, uno podría decir es el benceno sustituido con algo. Entonces, la parte aromática es esta nomás. Si es que es aromática, veamos. ¿Cuántos electrones? Aquí hay dos en el doble enlace, 2 en el doble enlace y 2. Son 6 electrones pi, que son en el doble enlace, en la nube pi, ¿cierto? En este anillo. Por lo tanto, cumple con la regla de Hückel cuando n igual 1, ¿cierto? 6. Entonces, es una molécula plana, tiene doble enlace conjugado y cumple con la regla de Hückel. Por lo tanto, es un aromático porque tiene enlaces conjugados en un anillo, en este que está acá. Es una molécula plana, posee 6 electrones pi, cumpliendo la regla, ¿ya? El anillo cicloalcano se analiza como si fuera un sustituyente, porque los alcanos y cicloalcanos no entran en este concepto de aromaticidad, ¿ya? Veamos el siguiente. Este que está aquí no es un anillo aromático. Aquí tenemos un anillo completo
y tiene doble enlaces. Es una molécula plana, ¿cierto? Tiene 4 electrones pi que no cumplen con la regla Huckel, debiendo poseer 6 mínimo, y todos sus enlaces no están conjugados. Aquí están, doble enlace, dice, doble enlace, simple, doble enlace. Eso quiere decir conjugado. Simple, pero aquí no hay doble enlace. Fíjate, debería ser un doble enlace, un simple, un doble enlace, un simple, un doble enlace. Así como acá. Entonces, no cumple que sea doble enlace conjugado y no cumple el número de electrones en la nube pi. Entonces esto es simplemente un alqueno que no es aromático. Cicloalqueno. Esta molécula cargada podría ser o no ser aromático. Veamos. No es aromático. Porque aunque es plana también, ¿cierto? Es derivado del benceno, tiene solo 4 electrones pi. Porque aquí esto es una carga positiva, es decir, le faltan electrones incluso. Debiendo poseer 6. Tiene 12 en este doble enlace, 2 que están en la nube pi, y aquí hay 2 más que están en la nube pi, son 4. Pregunta para ustedes, ¿qué pasaría si en vez de ser carga positiva, esta fuera carga negativa? ¿Qué creen ustedes que resultaría? Cuéntenme. ¿Aromático o no aromático? Si fuera carga negativa. Alguien que se manifieste. ¿Están pensando? Alguien que se aventure al menos, pues. No aromático. Si tuviera la carga negativa aquí, dices tú que no es aromático. ¿Qué se te ocurrió? ¿Sobre qué base dices que puede ser no aromático? Cuéntame cuáles elementos así se te ocurrieron. ¿Ya por qué? O intuición nomás. Es que igual serían. Es que no estoy seguro si un enlace pi, o sea, como un electrón de enlace pi, pero aunque lo sea, ¿Mm? serían 5 nomás. Como que hay dos razones por las que no podría ser. Eh, ya, bueno, me gusta tu argumento, pero efectivamente no es así. Porque cuando hay carga negativa aquí, sí ocurre que es aromático. Porque la carga negativa no es un electrón, son 2 electrones. ¿Mm? Y son 2 electrones que estarían, uno diría, menos aquí, es como un enlace, digamos, por decirlo así. La pregunta es si estarían en la nube pi o no. ¿Mm? Y resulta que sí, que los electrones de una carga de carbono dentro del anillo del benceno sí se incorporan a la nube pi. Pero además es súper inestable, porque si esto es carga negativa, esa carga negativa, como vimos en la estructura resonante, pasa a ser enlace inmediatamente aquí. Y por lo tanto se transforma en el benceno. O están los 2 electrones en la nube pi, así en el carbono, en este caso en el carbono de aquí, o está distribuido entre los 2 carbonos y forma el doble enlace. Y por lo tanto, en esencia, es una pequeña trampita, porque un carbono con carga negativa es como el mismo benceno, en realidad, que está resonando. Así que sí es aromático. Aquí no de ninguna manera, porque aquí no hay electrones. ¿Mm? Así que, como digo, es una pequeña trampita. Por eso es que fue buena tu deducción, en el sentido de decir, no sé si está en la 9pi o no. ¿Mm? Esa fue ese es la clave del asunto. Pero si está la carga negativa, sí pasa a la nube pi y eso hace que resuene y forme el benceno en realidad. ¿Mm? ¿Queda claro? ¿Sí o no?
más o menos parece. Bueno, si tienen, como digo, si tienen más dudas respecto a los ejercicios, me mandan un correo o me piden algún otro antecedente. Esta es la última pregunta que teníamos que resolver y por lo tanto dejamos hasta aquí el seminario y por lo tanto la grabación del seminario también. Ya, chiquillos, entonces quedamos atentos, cualquier cosa yo les respondo. Les quería informar que en los días viernes yo no puedo hacer seminario y eso lo informé al PEC y por tanto el seminario del viernes que corresponde y el del viernes subsiguiente ustedes van a estar con otro profesor. ¿Mm? Nosotros vamos a corresponder los días miércoles nomás, los viernes tengo ocupada toda la tarde. Así que bueno, ha sido un gusto nuevamente, gracias por la atención y nos veremos en el siguiente seminario. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias, profe. Profe, Vale. una consulta. Chao, profe, gracias. Dígame.